Bueno, ahora sí estamos empezando con esta transmisión en vivo. Tal vez estoy teniendo yo un problema con el programa que me permite transmitir, así que tal vez en este primer arranque me están viendo con la pantalla en negro, nos están viendo con la pantalla en negro. Espero que no, espero que lo puedan ver bien. Es más, estoy abriendo ahora la ventana de Facebook para ver si me encuentro con la gente que se está conectando. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural del Museo Etnográfico y bueno, mi compañera Lucía Correa, que venimos haciendo este ciclo desde hace 3 meses del Museo Desde Adentro, conversaciones con los trabajadores y las trabajadoras del Museo Etnográfico, está con un problema de conectividad, así que hoy creo que me van a ver a mí sola. Pero no estoy sola en realidad, sino que estoy acá con mi invitada, nuestra invitada de lujo, digo, porque bueno, siempre es un gusto encontrarse y estar compartiendo espacio, que es Alfonsina Elías. Así Hola a que todos. Así que sí, acá la tengo y les voy a leer el currículum, un poquito del currículum de ella, porque tiene un currículum importante, pero bueno, ella es licenciada en artes, desde el 2001 trabaja en el Museo Etnográfico, igual algo de esto, Alfon, te lo voy a estar preguntando, y bueno, empezó como pasante, después igual algo de esto la vamos a dejar contar. Desde el 2005 está realizando el proyecto de investigación de las colecciones textiles de la región del Gran Chaco del museo y es la responsable del área de colecciones etnográficas del Museo Etnográfico. Ha realizado estudios en textilería, bueno, a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes en el 2007, trabaja con un proyecto que se llama el Universo Textil Etnográfico del Chaco Argentino, sobre tejidos chaqueños a principios del siglo XX, y también integra entre los años 2007 y 2011 un proyecto de reordenamiento, relevamiento y documentación del acervo textil del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero en Asunción, que también ha sido un trabajo súper interesante. ¿Saben qué? Estoy mirando acá en la transmisión en vivo, no sé si ustedes en el chat, ¿ustedes nos están viendo o están viendo una pantalla en negro? Le pregunto a la gente que está viendo esta transmisión para avisarnos, porque no estoy segura si esto se está viendo del todo bien. Así que esperamos a ver qué nos dicen acá en el chat, pero bueno, de todas maneras no puedo dejar de presentarla a Alfonsina, que la verdad, gracias por estar. No, no, gracias por la invitación a poder compartir parte de mi trabajo. Todo lo contrario. Bueno, mira, para evitar problemas, y vamos a ver ahora, estoy abriendo también desde el celular ¿cómo se llama? La app digamos, estoy viendo el Facebook del museo, a ver si acá en la transmisión en vivo en los comentarios leo. No quiero tocar demasiado acá en la computadora porque evidentemente hay algún problema técnico, cosas que están pasando, pero creo que ya la gente está llegando a mi pregunta. Me dicen pantalla en negro. Bien, pantalla en negro, así que vamos a ver, están viendo una pantalla en negro, bueno, pero sí con audio. Bueno, Em, igual más o menos ya tienen mi foto. sí, sí, pero bueno, no era, no era la idea. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ver si podemos cambiar lo de la pantalla en negro y convertirlo en pantalla visual. Esperemos si nos dejan. Estoy tratando de cambiar acá la ventanita para ver, si no, bueno, vamos a hacer otra cosa. Aguántenos un segundo y perdón, Alfon, que justo te toca a vos el problema técnico. Voy a ver si puedo, aunque sea de otra manera. Ana, Sí. mira que bueno, ahora no se ve. Y dice, bueno, en un momento dijeron ahora se ve bien, pero ya no se ve. Bueno, es que sí, hay un problema de un... Es más, ahora ustedes tal vez estén viendo mi pantalla, pero quiero ver... sí, claro, ahí vi el pantallazo, como que se ve y se corta. Sí. Qué frustrante es estas cosas, ¿vieron? Pero bueno, son los problemas de los vivos que van a estar pasando. En principio, vamos a ver ahora si es que ahora dentro de 10 segundos, cuando siga esta transmisión en vivo, acá, por lo menos desde mi celular, voy a ver qué pasa. En principio, ustedes ahora tal vez sí deberían estar viéndonos a nosotras. Así que tengo la esperanza. Ay, ahora sí, me parece que sí, nos están viendo. Bueno, Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, no va a ser la transmisión más prolija por un tema por la forma en que estoy en este momento trabajando desde acá la transmisión, pero por lo menos nos pueden ver, así que hola a todo el mundo. bueno, ahora saludo a todos. Hola, ¿qué tal? No sé quiénes son y no los veo, pero un gusto poder dialogar con ustedes. Yo estoy además conectándome acá para poder ver el chat de los comentarios. En este caso, o sea, va a ser un poco más irregular que otras transmisiones, pero ustedes nos han acompañado desde...
no todo el mundo, sé que no todo el mundo ha podido o ha sabido o se ha enterado después, pero venimos haciendo transmisiones en vivo desde el museo y específicamente yo digo, tengo el recuerdo, empezamos el 28 de marzo, así que han pasado por todos los momentos técnicos, además de, bueno, otras compañeras y otros compañeros que también han hecho actividades en vivo, como por ejemplo lo de Mujeres del Tahuantinsuyo, o todas las charlas y entrevistas que viene haciendo Mónica Verón, Andrea Pegoraro, digo, la gente de dirección y de otras áreas también que están compartiendo un poco. Así que es bueno, gracias a todos por los comentarios que dicen, sí, ahora sí lo estamos viendo. Eh, bueno, la maravilla del vivo y cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Y la verdad que, como les decía, es un gusto tenerla a Alfonsina, que desde hace ya... ¿Cuántos años hace que estás de responsable del depósito de colecciones etnográficas? Eh, Desde el año 2013, recuerdo, no sé si les interesa, uno cuando tiene que hablar de uno, le vienen recuerdos personales y cosas. Eh, en el año 2013, a principios de 2013, Andrea Pegoraro, que era la encargada Sí, del depósito de etnografía anterior, yo venía trabajando desde el 2006 en el depósito, entre el 2006 y el 2008 como pasante rentada, del 2008 en adelante con un cargo no docente profesional. Mis principales tareas eran realizar inventario y documentación de las colecciones del depósito. Y todo lo relacionado con el manejo de colecciones, que tiene que ver, que lo hacemos todos los integrantes del área. Durante los 2 primeros años, del 2006 al 2008, estuve yo sola y Andrea, después se incorporó Mariana Abati, sí. Abati, y en el 2013 se incorporó Sebastián, así que ahora ya Sebastián Cohen, que ahora ya somos 3 en el área, pero bueno, yo venía haciendo inventario y documentación de las colecciones, atendiendo consultas, seleccionando objetos de las colecciones del depósito para muestras que nos pedían dentro del museo, gestionando préstamos, etcétera. Bueno, toda una serie de cosas que después más adelante explicaré tienen que ver con la documentación. Eh, y Andrea iba a ascender a secretaria académica del museo Ujú. y se sentó un día conmigo en el depósito y me dijo, quiero que seas la encargada del depósito, eh, tenés, sos la que tiene como más experiencia en cuanto a manejo de colecciones y eso. Y en Y a mí me conocer, perdón, y en conocer las colecciones, porque con tantos años trabajando ahí, tantos años haciendo documentación e inventario también, digo, es un detalle, digo, comparto con la gente, igual esto después seguramente va a entrar o va a surgir en las preguntas también, pero un depósito o una reserva es ese espacio donde se guardan las colecciones de los museos que no están en exhibición. Y en general, las exhibiciones, que esto lo contamos siempre en las visitas guiadas, son la punta del iceberg, porque lo que se ve en las colecciones es siempre un porcentaje muy pequeño. Entonces, esto que viene haciendo Alfonsina, que empezó justamente con Andrea Pegoraro como jefa del depósito, y bueno, ahora está Alfonsina con este equipo que ahora, por suerte, son, aunque sea 3, digo, sería fantástico que fuera más gente, lo eh, necesitaría. se necesita, pero digo, tiene que ver justamente con, por un lado, saber qué hay, saber en qué estado está. Bueno, ahora nos vas a contar más de la A ver, documentación, del manejo de colecciones, digo, hay un montón de cosas ahí y además de eso, algo que dijiste, ¿no? La gestión de préstamos, la atención a investigadores, digo, sabiendo que mucha gente también se acerca a la reserva, al depósito de colecciones para para ver... realizar consultas, Ujú. que por suerte, bueno, este año fue un año muy particular, pero a medida que fueron avanzando los años, las consultas se fueron incrementando. Respecto a colecciones etnográficas, no hay como una tradición de trabajar con la cultura material etnográfica en algo. Después, más adelante, voy a explicar a qué me refiero con etnográfico, porque uno habla porque da categorías porcentajes, son categorías que nosotros manejamos, creadas, Ujú. pero para hacernos entender, y también recibimos consultas y visitas de representantes de pueblos originarios, Sí. eh, también
consultas y propuestas de actividades de distintas áreas del museo, como acción cultural, de Sí. la cual vos sos integrante. Entonces, se hace todo ese trabajo. Y aparte, cada uno de los integrantes del área tenemos como nuestros proyectos de investigación que los hacemos, ¿cómo decirlo? Como en el tiempo libre que nos queda. Y muchas veces ese tiempo libre en realidad no es en el horario laboral, sino que es fuera del horario laboral. Claro. Y eso un poco es como que caracterizó la historia de este proyecto que mencionaste, de Textiles del Chaco, y bueno, y todo lo que tiene que ver con los textiles que vine desarrollando. Pero sin embargo, la satisfacción que a uno le da es que, por ejemplo, los resultados de ese proceso de investigación y de documentación se encuentran en las bases de datos del museo, lo cual implica, en primera instancia, que todo el público general, y cuando hablo público en general, no solo menciono investigadores, menciono personas que quizá no tienen la categoría de investigador Sí. reconocida por CONICET o distintas instituciones, sino que solicitan becas y tienen intereses particulares, sobre todo representantes de los pueblos originarios, Ujú. pueden tener acceso a esas colecciones y a la información que hay sobre ellas. Pero ya les contaré lo que es. No, igual está muy bueno porque, digamos, marca mucho y para que la gente... Perdón, esto yo no lo dije, me parece. Dos cosas que voy a decir, porque siempre lo digo en todas las transmisiones, pero hoy entre toda la cuestión técnica de nos ven, no nos ven, nos ven, no nos ven. Recuerden que si tienen alguna pregunta para hacerle a Alfonsina, lo pueden hacer, escriban en el chat. Nosotros habíamos subido el flyer avisando que se iba a hacer esta entrevista y dijimos, bueno, déjennos en los comentarios. Pero la mayoría de la gente no sé si no se animó o qué, así que bueno, si de repente les surge de esta conversación alguna pregunta, yo como estoy mirando la transmisión y tratando de ver justamente si hay comentarios o preguntas y si no, me Y, imagino que mis compañeras del museo que están también ahí en el chat me van a estar avisando. sí, yo por favor pido, nosotros a veces esta cuestión de las especializaciones Mm, y la profesionalización te puede ampliar horizontes como también a veces te cierra un poco en el sentido de la comunicación. mm, Y sobre todo yo digo, he trabajado en actividades de difusión, ujú, pero no es lo que yo hago normalmente en el museo, como haces vos. claro. Entonces a veces uno tiene un vocabulario como muy específico, da por sentado Mm. ciertos términos, ciertas categorías, ciertos conocimientos que el resto de la gente no tiene ni por qué tener ni por qué comprender. Entonces cualquier duda que no Sí, se me entienda, por favor, pregunten que... pregunten que acá justamente lo estamos viendo. Y un detalle más para que la gente tenga, digamos, un poco de esta idea, es que justamente algo importante que está diciendo Alfon es estos trabajos que hace Alfonsina, que hace Mariana, que hace Sebastián, junto con un montón de otros compañeros y compañeras de otras áreas del museo, un poco también por eso era la idea de estas conversaciones del museo desde adentro. Por un lado, porque hay áreas que justamente trabajan con el público, entonces tal vez alguno o alguna de ustedes que esté mirando esto, tal vez hizo una visita guiada conmigo o con alguna de mis compañeras, pero también en realidad los museos son organizaciones complejas y además son organizaciones históricas. Esto lo aclaro también porque por más que en varias visitas y en varias transmisiones en vivo lo hemos hablado, piensan ustedes que, por ejemplo, esto de las colecciones y de documentar las colecciones es porque no en todas las décadas, no en todas las épocas, no en todas las gestiones, y estoy hablando no solamente acá en el etnográfico, en muchísimos museos de Argentina y de todo el mundo, incluyendo el británico, incluyendo, digo, esos grandes museos que uno dice, oh, ¿no? Y que cuando se va de viaje va a visitarlos, aunque no le gusten o sí. Digo, hay un montón de cosas que ocurren con esto de la gestión y el manejo de las colecciones. Y hay un montón de trabajo detrás que muchas veces no se ve, por más que se vive, porque en realidad lo que dice Alfon, los chicos, o sea, los chicos digo, les chiques, este equipo del área, al mejorar el inventario, por ejemplo, nos permite a nosotras también en una visita guiada saber qué puede haber o sacarle una foto a un objeto. Por ejemplo, Alfonsina nos ayudó un montón con el juego del tegré, ¿se acuerdan? Hay un vivo que hicimos sobre el tegré o el mancala,
Y hay Y eso fue un trabajo de los tres, porque sí, estábamos haciendo un proyecto de investigación de las colecciones africanas junto con la sección de Asia y África, del cual salió este año publicada una presentación que hicimos a un congreso, y bueno, hicimos el relevamiento y la documentación eh, de ese juego, porque en el depósito hay, y yo pensaba que esto que decías de la documentación, bueno, yo he dado, ya no voy a dar más, ya le avisé a Andrea Pegoraro y le avisé a Silvana Di Lorenzo, que era mi compañera, en la he dado la especialización. parte de documentación Sí. en la materia manejo de colecciones, conservación y documentación de objetos patrimoniales hasta el año pasado. Yo te tuve de alumna a vos, Ana, y una de las cosas que yo digo, y que no las digo yo sola, sino que también distintos organismos manejan ese concepto, que no solo se produce documentación e Ujú. información, sino que también hay que gestionarla. Y el objetivo de la gestión de esa información, y eso quiere decir cómo yo acomodo, por ejemplo, en los campos de una base de datos la información, cómo la redacto. ¿Por qué? Porque el objetivo es, primero, que me entienda yo, porque cuando yo la necesito recuperar, Sí, tiene que ser claro y rápido. Y por otro lado, eso redunda en consultas, en actividades con distintas partes del museo claro. y en actividades también con comunidades, con público externo, etcétera. Si yo tengo bien cargada una documentación sobre un objeto específico, información como descripción, medidas, técnicas de manufactura, etcétera, etcétera, Sí, claramente puedo recuperar rápidamente lo que estoy buscando. Si no, es imposible, es como tener una cantidad de información toda mezclada con la cual no sé qué hacer. Y el objetivo de un museo es difundir sus colecciones. sí. A ver, una cuestión también es que hay muchos museos de los etnográficos, de los museos de antropología, de arqueología, de la misma época que el etnográfico Ambrosetti, que es de 1904 cuando se funda, digo, pero sus colecciones crecen muy rápido, crecen para 1900, a ver, empezó en 14 objetos y también hicimos un vivo sobre esto, así que después pueden chusmearlo, pero empezó con 14 objetos y en 1912, o sea, en 8 años nada más, llegó a 12.000. Entonces, y es una época en que muchos museos lo que tienen es una práctica más bien acumulativa, más allá de que algunas cosas tenían que ver con excavaciones arqueológicas y era lo que se traía para investigar, pero es mucho. Entonces, ahora en las últimas décadas, digamos, como vos decís, la profesionalización de los museos, estamos tratando de justamente con estas colecciones hay mucho para trabajar, hay mucho para investigar. Por eso es verdad, digo, 3 personas, cuando eran Andrea y vos solamente, y Pero vos... igual contamos, ¿sabés con qué? Por eso es importante también la organización y la gestión de la información Ujú, con el acceso de distinto público a las colecciones. claro. Yo te mencionaba que cada uno de nosotros, Sebastián en su momento trabajó con colecciones mapuches, Ujú, también investigó de manera cooperativa con una arqueóloga que se llama Marines Provieri, colecciones del NOA, ujú, etnográficas, no arqueológicas. bien, Mariana se dedicó a investigar sobre instrumentos musicales, que también de acuerdo a sus intereses, yo sobre los tejidos del Chaco. Sin embargo, esas colecciones no tienen una sola lectura. Nuestra investigación es una sola lectura sobre ese conjunto de objetos. claro, Puede venir otra persona y tener otra lectura. claro. De esta manera, pensando sobre todo que estamos en un museo antropológico, en donde el diálogo es importante, donde los diferentes discursos son importantes, el tener acceso a esas colecciones permite a la gente también construir su propio discurso. Y cuando hablo de la gente, yo pienso principalmente como ejemplo, pero también a mucha otra gente, a los representantes de los pueblos originarios.
que ese es un aspecto muy importante, sobre todo con nuestras colecciones etnográficas, que voy a aclarar brevemente a qué nos referimos, muy sucintamente. Tienen que ver con colecciones que la mayoría fueron recolectadas entre fines del siglo XIX y las primeras 4 décadas del siglo XX. Y por una definición general, después lo podemos discutir mucho, pero muy general, en ese momento esos objetos estaban en uso. Muy a diferencia de los objetos arqueológicos, que también se puede discutir, estoy haciendo como una separación de agua, un blanco y un negro muy exagerado, pero para que se entienda, Un que detalle es que vale, esta separación ya está hecha, digamos, en muchos museos. En el etnográfico justamente tienen colecciones arqueológicas y etnográficas, pero también tiene que ver con el abarcar ese universo de objetos. Como vos decís, es necesario claro, una división para... Sí, te dejo para seguir. una organización. Sí, Entonces, estas colecciones etnográficas, básicamente lo que tenemos que pensar es que son más cercanas a nosotros, aunque algunas tienen más de 100 años, claro. y que estaban en uso en el momento de su recolección, en diferentes formas de uso. En el caso de arqueología, podemos decir que quizá, yo ahí después la gente de arqueología dirá, ay, no, lo que está diciendo Alfonsina, pero como que no, no Ya, estaban en uso por la sociedad que las produjo. sí. Estaban, ¿Eh? a ver, acordate que yo me formé en arqueología, así que voy a decir Vale, que en un punto las colecciones arqueológicas se encuentran en un contexto arqueológico. Que es muchas veces, o sea, a través de la excavación, pero no es el único lugar, el único contexto arqueológico. Lo que pasa es que también en el momento en que estos científicos, que eran los primeros científicos en arqueología, en antropología, en el siglo XIX, digo, la ciencia se estaba formando también, había cosas que no tenían en cuenta. Y es que, por ejemplo, hay muchas sociedades, incluyendo sociedades que viven en los Andes y que están emparentadas con nosotros y que, digo, y que conocemos mucha gente que todavía estas tradiciones las viven. Hay objetos que, aunque son entre comillas arqueológicos, se sacan una vez por año para una fiesta. Entonces ahí son etnográficos porque están en uso. claro, Pero en ese momento era la división taxativa, porque se pensaba como que era un pasado muerto, bueno, pero de la misma manera que se hablaba de pueblos originarios o indígenas o indios en pasado. Y claro. no, y es peligroso eso. Y nosotros mismos lo hemos hecho, digo, en algún momento, yo cuando daba visitas guiadas también, hacían esto, vivían así, porque estás enterrando gente que está viva. Digo, Totalmente. es un, pero bueno, esto que estás diciendo, digo, pero te dejo seguir un poco porque es verdad que es una pregunta que la gente nos hace y es, ¿y qué es etnográfico? ¿Y por qué? ¿No? Y es verdad, digo, pero seguí, perdón. Y ahora, no, y en realidad lo etnográfico nos plantea muchísimas problemáticas, Ujú. que a lo que a mí más me interesa es que, bueno, yo trabajo con objetos y ya después voy a hacer una aclaración sobre el concepto de objeto, pero, y mis compañeros también, pero los objetos yo creo que también a través de quienes lo produjeron, aunque nosotros no los conozcamos, nos preguntan a nosotros, nos ponen ante desafíos, respecto a nuestra mirada que tenemos construida sobre las poblaciones indígenas, sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad. Eso es lo que a mí me parece más interesante y por eso hablo que hay una producción de discursos compartida. Uno se especializó, Ujú. trabajó mucho, etcétera, etcétera, pero no somos los únicos, ni los que tenemos la única verdad, ni la palabra autorizada para hablar sobre estas problemáticas. Yo pienso muchísimo con respecto a lo de los textiles del Chaco, que después comentaré del proyecto, y yo no tuve la posibilidad, porque bueno, de viajar, de hacer grandes trabajos de campo, porque bueno, no he tenido subvenciones respecto a la investigación. Las veces que he viajado a congresos y eso me lo he pagado yo. Claro. Si el museo nos apoya en el sentido que nos da los días para ir a los congresos, o Sí, sí, eh, los avales los académicos, avales, pero es verdad, que económicamente, sí, en general estas cosas salen de nuestros se hace como bolsillos. más complicado, entonces como que vas, y ahí ya sos consciente de tu limitación. Sí. Digo,
como ser humano que participa de una sociedad, Ujú. al igual que todos los seres humanos que no trabajan en museos, Eh, al igual que todos los... no, no, sí, sí, perdón, seguí, seguí. eh, Después. entonces, te das cuenta que hay otras maneras de producir discursos y pienso sobre todo, yo con los textiles pienso no solo en las tejedoras, sino en los distintos individuos y sujetos de los pueblos originarios. ¿Qué tienen para decir sobre esas colecciones? Cuando manejo la parte de documentación, que recuperamos información para la base de datos, de lo que se ha dicho o se dice sobre estos objetos, tradicionalmente se ha buscado muchísimo en bibliografía antropológica, en bibliografía histórica, y se lo cita. A nosotros nos enseñan en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, a citar de determinada manera quién dijo, cómo dijo, etcétera, etcétera. Cuando han venido representantes de pueblos originarios al depósito, y yo tuve que transcribir en las fichas de la base de datos lo que ellos dijeron sobre los objetos que vieron, y lo contaba en las clases de documentación, me parece un acto justo citarlo de la misma manera que citamos las producciones científicas. Ujú. Porque de esa manera también nosotros estamos cuestionando, nos estamos viendo como seres antropológicos, no Sí, solo a los otros diferentes a nosotros, ¿no? sí. A Pero ver, esos son mis pensamientos. no, igual también es un cambio de paradigma, o sea, estamos desde hace muchos años, tanto dentro del museo, digo, esto se viene Sí, trabajando, distintos equipos lo estamos pensando, viviendo, viendo de qué forma el museo se abre más, se escucha más, digo, está en las participaciones, la propia dirección viene muy favoreciendo este tipo de cosas. Pero además porque sí, durante muchos años también los museos eran estas instituciones cerradas, grandes templos del saber, ¿no? Y entonces estaba ahí a lejos el edificio, claro. ¿no? Y son cosas más vivas, más vitales, o por lo menos Sí, eso queremos. Y un detalle que le voy a aclarar a la gente es que justamente Alfon y el equipo, todo el equipo que trabaja desde que empezó Andrea, digo, ahí vienen favoreciendo o vienen también escuchando estas voces de pueblos originarios que vienen a consultar también porque algunas colecciones, como decía Alfonsina, tienen 100 años o más y hay técnicas que cambiaron. Entonces, una persona de un pueblo originario, por más que tejen, tal vez, digo, en alguno en particular, donde está la práctica textil y todo eso, pero tal vez algún punto, algún diseño, hay algo que cambió, que se modificó. Y entonces también es una forma de encontrarse con qué hacían los abuelos, los bisabuelos, los antepasados, y también ver, o sea, si de última eso se vuelve a incorporar, ¿no? Porque digo, un poco va por ahí, en parte las claro. consultas. Ah, También es ver, bueno, con Andrea con Andrea nosotros hicimos, ganamos también buscando dinero para hacer, después, bueno, después que yo me gané la beca del Fondo Nacional en el 2007, 2006, ujú, para investigar las colecciones de textiles del Gran Chaco argentino, ahí también, bueno, pero bueno, digamos del Chaco argentino, igual estamos hablando de fronteras nacionales establecidas históricamente y sí. de diferentes maneras. En el 2010 solicitamos una beca grupal que Andrea gestionó para realizar un catálogo, pero esta vez sobre las colecciones Sí. del depósito, y en ese proceso invitamos a participar, a ver las colecciones, a representantes de la comunidad COM de Derqui, Ujú. Clemente López, Audelina Medrano, eh, José Tamijusto, me parece se llamaba, disculpen si me olvido los nombres, es que ha pasado tanta gente por el depósito que es un lío. Complejo. Eh, y con el poco dinero que teníamos le pudimos pagar que vinieran 3 veces a, a ver las colecciones, pero fue muy enriquecedor y eso fue incorporado al catálogo que terminó siendo un catálogo digital. Ujú. Y de ahí recuperamos, yo había venido leyendo una bibliografía de Marcela Mendoza, una antropóloga que trabaja en el Chaco. Ella hizo su tesis de grado sobre la cultura material de los grupos Tobas, en ese momento le decía COM,
sí. eh, y estudió las colecciones desde su perspectiva del Museo Etnográfico y después publicó un trabajo en el 83 en donde trabaja con Pascual Ouija, Ujú. que es un señor com de resistencia, y Bien. recupera lo que Pascual Ouija le contó. Así que la intención en ese catálogo, nosotros hicimos como la organización del catálogo, fue una primera experiencia de cómo organizar un catálogo, sus entradas, pero se incorporaron las voces también que tienen la misma legitimidad Ujú. que nuestras voces. Sí. El mismo Eh, valor, ¿no? Es el eso. mismo valor. Después, ahora dentro de un ratito miro los comentarios. Estoy tratando de verlos, pero la verdad es que como estamos así en una parte muy jugosa de la conversación con Alfon, después yo voy a leer sus comentarios, pero recuerden eso, pueden dejar comentarios y preguntas en el chat del Facebook y yo lo voy a seguir por acá. Además de que mis compañeras seguramente me van a estar avisando. Con esto de que la transmisión hoy es medio particular, no puedo estar saltando de ventana en ventana y estar leyendo acá porque ustedes van a ver todo eso y los voy a marear. Pero esto que está Alfon compartiendo también tiene, es uno de los elementos más potentes que tienen los museos etnográficos y antropológicos y a la vez una dificultad, porque justamente el acceso de los pueblos originarios, estamos en Ciudad de Buenos Aires a 2 cuadras de Plaza de Mayo. La geografía también complica, así como a vos te complica ir a hacer un trabajo de campo sin financiamiento, ellos Totalmente. también necesitan Sí, financiamiento. ¿Por qué? Porque es tiempo de trabajo, tiempo de transporte, viáticos, hospedaje. totalmente. Entonces, hay elementos logísticos en los cuales uno va como puede, se trabaja como puede desde la mejor manera posible. Digo esto porque... Totalmente. Sí, 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 eh, porque nos ha pasado eh, y es tiempo también. sí, mira, acá me están dejando alguna pregunta. Acá Ah, tenemos una, ya te la leo, que justo tiene que ver con algo que vos estabas diciendo. Bill Sotelo, o BTL Sotelo, perdón, no sé si estoy leyendo bien. mal, pregunta, ¿se puede acceder a la base de datos de las colecciones del museo, la base digital que están trabajando ustedes? Por el momento, a Sí, ver, voy a contar. En el año, yo con los años soy medio, porque yo entro a trabajar y me olvido, es como, y se me van pasando, a veces me acuerdo, a veces, pero uno se acuerda por hitos en que el año, pasaron. claro, es mucho tiempo. El año que En el estrenamos tal año muestra. 2000, cuando asumió Mónica Verón de directora, se inició un proyecto de digitalización, eh, y como perfeccionamiento, creación de una nueva base de datos. Nosotros veníamos trabajando con una base de datos que no era accesible al público. El objetivo de ese proyecto era construir una base de datos que fuera accesible al público. En esa base de datos trabajamos todas las áreas de colecciones de museos, del museo, arqueología, antropología biológica, archivo y etnografía. Establecimos reactualizamos la base de datos con la que veníamos trabajando porque señalamos cuáles eran las problemáticas, pero igualmente es una base de datos que a nosotros aún no funciona muy bien. Eh, y el objetivo es que se hiciera público, sin embargo, todavía no hemos logrado llegar a esa parte del proyecto, a que estuviera accesible públicamente. Y Vale aclarar una cosa, y es que más allá de que todos los equipos de todas las áreas han trabajado, la realidad es que las áreas de colecciones, o sea, el museo en general, tiene un déficit de gente para todo lo que tenemos que hacer. Digo, esto no lo digo como una crítica a la gente del museo no, ni a no, la no, facultad, sino que la realidad en este momento es que somos un montón de gente y a la vez no somos lo suficiente para poder trabajar a fondo con todo esto. Entonces, de repente, a ustedes les ha pasado, porque esto Silvana justo lo mencionó así un poco al pasar en la última entrevista, les pasa que, no sé, tienen hongos que aparecen en un lugar o lo que fuera y entonces la medida, o sea, cambia la prioridad y el objetivo, cambia a trabajar sobre esa colección y limpiarla y desinfectar y ver, digo, como que otra vez vuelva a ese equilibrio el estado de los objetos que ustedes están siendo, que digamos que se es custodio y se guarda. Entonces, claro. la realidad, y esto por lo menos visto desde alguien de otra área que no trabaja con ustedes, es, yo los veo que ustedes están
apagando, no apagando incendios así desde que no está planificado, sino que a veces surgen estos imprevistos. Bueno, la cuarentena es una también. Y eso también afecta porque ustedes además lo que están haciendo, igual después te dejo contar un poco más, pero están además re-revisando el catálogo anterior, están re-revisando que esté todo bien fotografiado, que mejorar la calidad de las fotos, poner la información correcta, esto de entrevistarse con pueblos originarios para ver si la información también se puede sumar y se suma. Entonces, porque es un proyecto y ahí está desde hace rato, lo que han Y esto logrado. perdón, se viene haciendo desde antes de que Andrea fuera encargada, cuando Andrea fue encargada y ahora, o sea, ¿por Sí. qué? Porque la documentación es un proceso que además nunca se termina. No es que yo digo, de este objeto ya está, Sí, punto. sí, Porque es histórica, sí. Y hay, porque surgen diferentes preguntas a lo largo del tiempo. Estamos hablando de una cantidad, surgen distintas prácticas de documentación. Nos preguntamos distintas cosas sobre los objetos, nos preguntamos distintas cosas sobre quiénes usaron esos objetos. Aparecen distintas problemáticas de cómo, que son las problemáticas actualmente de los museos antropológicos, sí, los vínculos, las relaciones con las comunidades, con los pueblos originarios, con comunidades cercanas al museo. Sebastián, con Verónica Estáfora, con Verónica Geria, estuvo trabajando en un proyecto sobre el tema de las comunidades y sí. alrededor del museo. Sí, el territorio, digamos, la territorialidad. Entonces, entonces, todo el tiempo se está moviendo. Además, o sea, constantemente, o sea, nosotros tenemos la suerte como museo, realmente, de que aunque entraron muchísimas colecciones, como vos decías, en un periodo corto del tiempo, tenemos, nosotros en nuestra área no lo tenemos, pero tenemos catálogos originales de ingreso de Claro. piezas, con datos que no son muchos, pero son datos relevantes y tienen sus números de inventarios originales. En la época de Pepe, creo, yo todavía no había empezado a trabajar en el museo y de Marta Duhovne. Aclaro que Pepe es Pepe, José Antonio Pérez Ay, Goyán. No, igual perdón, está bien, porque digo, para nosotros es Pepe, porque aparte Pepe y Marta Duhovne hicieron historia en el museo y transformaron y modernizaron el museo y aparte de eso profesionalizaron a sus equipos. Digo, la gestión de ellos lo que hizo fue un pasar la página y muchos de nosotros hemos sido influenciados por esa historia. Y si no, bueno, después miren en la entrevista que le hicimos a Fer Veneroso, él lo menciona, Silvana también medio que... A ver, quienes trabajamos en el museo y trabajamos con Marta y Pepe, digo, más allá de que después además seguimos trabajando en la gestión de Miriam Tarragón, en la gestión de Mónica Verón, nuestra actual directora, pero realmente ellos en ese momento innovaron. Pero es cierto, tenemos deudas pendientes, sí, así que aguántennos todavía que ya en algún momento va a llegar el catálogo. claro, sí, pero bueno, pero en realidad está pensado para, o sea, es un tema que hay que resolver. De todas formas, yo quería aclarar, las consultas a las áreas de colecciones, o por lo voy a hablar del área de etnografía para que son consultas de objetos, igual como se imaginan en este momento y hasta próximo aviso que no sé cuándo será, las consultas no se realizan. Sí hemos estado resolviendo consultas vía online en algunos casos, lo cual también te abre otras posibilidades. No necesariamente a veces todas las consultas se resuelven yendo al museo y viendo los objetos. Eh, Sin embargo, también se puede acceder a la base de datos solicitando los permisos necesarios. Es decir, nosotros tenemos nuestras computadoras en el área de trabajo. Si uno solicita, de acuerdo al reglamento de acceso a las colecciones del museo, quiero ver la base de datos por esto, por esto, por esto, lo hace acompañado por alguien. Pero bueno, eso actualmente la dificultad es que tiene que ser presencial. Nosotros no tenemos la base de datos en nuestra casa ni tampoco podemos recibir en Claro. nuestra casa Y a la aunque gente, ¿no? aclaro Pero también sí porque podemos transmitir alguna información de esas bases de sí. datos, No, justamente porque la podemos recuperar por todo el trabajo hecho. aclaro
tres cosas. Una es que el museo todavía está cerrado al público, digo, porque mucha gente nos pregunta, así que público y usuarios todavía no pueden utilizarlo. El museo, hay equipos del museo que están volviendo y que están trabajando, y algunos otros equipos como los que estamos trabajando con público que seguimos haciendo gestión desde nuestras casas. Pero digo, eso por un lado. Entonces, la gente de las colecciones está trabajando en este momento, pero es verdad, las consultas por ahora vienen difíciles. Y otra cosa es lo que Alfon dice, es justamente que hay un reglamento y un protocolo de acceso a las colecciones, que es con permisos, digo, porque también hay una cuestión de, entre otras cosas, de seguridad, digo, y también Claro, de, y y eso también tiene de que ver con la gestión también. claro, de rastreo de Porque, en qué investigación se está usando, por quién para qué. ejemplo, Ujú, porque a nosotros nos pasa, actualmente también se estudia la historia de las colecciones. claro. Yo no estudio específicamente la historia de las colecciones de los tejidos del Chaco, pero a mí lo que sé, la historia en relación con los objetos que estudio, Ujú. las fuentes generadas en relación con su historia, el museo a mí me sirve para pensar un montón de cosas. Entonces, y hay gente que estudia específicamente la historia de las colecciones. Parte de la historia de las colecciones consiste en cuando los objetos fueron en préstamos. Si yo no registro eso, soy un ser humano, no me voy a acordar, y si soy un memorioso, quizá me acuerde hasta que me muera, pero el próximo que venga después que yo no lo va a saber. Sí, Ahí se perdió una parte de la historia. sí. Si alguien viene a consultar la base de datos con determinados objetivos, con determinados fines, eso es gestión también de la información, es gestión en documentación. Yo necesito saber para qué, con qué, te llevas tal fotografía, ¿en dónde la vas a publicar? ¿Por qué? Porque después eso va a ser documentación para las personas que vengan a investigar. A ver, no sé, hay gente que a mí en una visita guiada me dijo, ay, yo hace unos años vi una foto de tal objeto, de no sé qué, bueno, y te saltan con alguna cosa que es bastante específica y que si tal vez nosotros no vivimos esa experiencia o no quedó documentada, es como, ay señora, espere que le voy a preguntar a alguien que ya se haya jubilado en el Claro, museo porque tal vez ellos se acuerden o algún compañero o compañera que esté con más antigüedad, pero y eso que algunas de claro, nosotras tenemos bastante antigüedad dentro del museo. pero igual pasa eso. Es verdad, no, y un detalle es que también un poco esto que ustedes hicieron con las colecciones COM o algo de este trabajo que ustedes están haciendo ahora con los textiles del Chaco, Mm, viene, digamos, a ayudar hasta que los catálogos estén, digo, los catálogos, la base de datos sea accesible de otra manera, porque también ahí vos vas como largando, informando de colecciones puntuales. Y en ese sentido, no sé si saltan las preguntas, pero sí está bueno para aclararlo y compartirlo con la gente, mm. es dos cosas que te hago mini pregunta, no hace falta que te expandas ni nada, pero más o menos cuántos objetos hay en el área de colecciones etnográficas, en la reserva, eso por un Mm. lado, más o menos, un número genérico. Y, Aproximadamente, sí, perdón. no, no, dale, dale. Aproximadamente hay unos 10.000 objetos. Yo considero que igual lo superamos un poco y hay unos 12.000. Bien, o sea que imagínense, esto es De solamente distintas partes colección. del mundo, ¿no? De distintas partes del mundo. Claro, porque además es eso, hay objetos de Europa, de Asia, de Oceanía, de África y de América, que aparte Sí, llegaron en distintos momentos de la en historia del distintos museo. momentos. Sí, sí, del museo. Y otra cosa que Silvana también hacía referencia y te lo pregunto a vos, pero justo porque el Sí. depósito de etnografía es uno de los más complejos en eso, es qué materialidades, qué tipo, porque vos, o sea, te venís especializando y dedicando a los textiles, que después también te voy a preguntar por qué los textiles, Sí. pero digo, ¿qué variedad de objetos tienen ustedes? O sea, si yo te pregunto, ¿tienen plumas? ¿Qué me vas a decir? Bueno, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Dale. Por ejemplo, yo el proyecto que vengo realizando sobre los textiles del Chaco, específicamente sobre textiles. Ujú. Ahora, te amplío. Cuando hablamos de tejidos del Chaco, definimos como textil todo aquello que está realizado con algún tipo de fibra textil, Bien. ¿sí? Entonces, podemos hablar en cuanto al Chaco de lana, de caraguatá o chaguar, de hilos industriales, de algodón, de fibras industriales, de fibras artificiales. Por ejemplo, como para dar un ejemplo de textiles.
Lo que yo hago, por ejemplo, con lo de la investigación de textiles, yo trabajo específicamente sobre la materialidad de esos textiles, lo cual me lleva a otras preguntas. Por ejemplo, sobre los procesos de apropiación y negociación de ciertas materialidades, como las cuentas de vidrio, o los abalorios, por parte de las poblaciones indígenas. Voy a ver si Por puedo, otro lado, voy a ver si puedo compartir justamente hay unas la fotografías de foto. Florian Pauke y Sí, eso quería ver, a ver si me deja compartirla. Así que vamos a ver si la gente, espero que la puedan ver porque son estas cosas que, bueno, después de todo lo que nos pasó, viene difícil. Pero bueno, esperemos que esto se pueda después, compartir. por ejemplo, eso, por ejemplo, en cuanto a textiles, Ay, ¿sí? sí. Entonces tenés cuentas de vidrio, fibra de caraguatá, de lana. Ujú, Está mezclada la plumaria también en relación con textiles. Silvana se dedica, tiene un proyecto de investigación y de conservación de las colecciones plumarias de etnografía desde el año 2010 aproximadamente. Se inició en la época en que Andrea era encargada del depósito. ujú, Eh, entonces nos hemos encontrado con el proyecto que si yo inicié en el año 2005 era sobre los textiles del Chaco, ¿no? sí. Eh, entonces, dentro de esos textiles del Chaco, vos tenías las bandas cefálicas rojas que Sí. vienen con un adorno de plumas arriba. Ujú, Yo analicé las estructuras textiles y las técnicas de esas bandas cefálicas y los sentidos del uso del color, etcétera, etcétera. Silvana analizó las plumas, o sea, como para darte cuenta de la complejidad de la materialidad. Otro ejemplo es lo de los trajes de los danzantes bolivianos. claro, sí. Esos trajes de los danzantes bolivianos tienen, que habrán hablado Silvana y Fernando seguramente, presentan metales, telas de algodón, lana. Además de otro tipo de materialidades que tenemos son cerámicas, Perdón, un detalle. madera, Y los trajes además tienen adentro la estructura de madera y tienen la cuero. estructura de madera. Es un lío eso, sí. Sí. Entonces, es súper complejo. Ujú, Eh, y con todas esas materialidades que tenés que manejar para la conservación, claro. que nosotros normalmente para conservación, y esa es una tradición que se mantiene desde la época de Andrea, trabajamos conjuntamente con el área de conservación y museografía del museo, Claro. es decir, cuando tenemos alguna problemática en conservación, ellos son los que nos sugieren o nos dicen qué medidas tomar respecto a esas problemáticas. Por ejemplo, el año pasado cuando tuvimos el problema de, bueno, fúngicos o de hongos, nos dijeron cómo tratarlos, cómo abordar esa problemática, cómo ventilar el espacio, etcétera, etcétera, cómo limpiarlo. Claro. Después, por otro lado, por ejemplo, Silvana, que hace conservación de textiles, en etnografía ha llevado a cabo el cambio de contenedores Claro. que contienen para la guarda de los textiles, la limpieza de los textiles, el cambio del Ujú, rotulado. Eso nos ha enseñado a Mariana y a mí. Bueno, yo fui pasante de conservación entre el 2001 a Donoren y el 2005 trabajé con Fernando Veneroso y después en un momento me tocó tener de jefa a Silvana y básicamente esas eran las tareas que uno aprendía, era como lo básico de conservación preventiva. claro. Que aunque yo no soy especialista en conservación, me permite, y eso es algo que es importante para trabajar dentro de un depósito, me permite tener noción de cómo manipular y qué acciones tomar respecto a los objetos. Sin embargo, siempre nos basamos en las sugerencias y en lo que nos dice conservación. Y ahí también tenés un trabajo en equipo. Claro, sí, sí. A ver, es tomar decisiones en función de lo que uno sabe al respecto. Yo Claro. recién, te aviso, recién intenté compartir la imagen y creo que la gente no la vio, así que Ah,
A ver, disculpen porque, o sea, digo, sé que son cosas que pasan y ustedes ya se vienen aguantando un montón de temas técnicos que nos han pasado a lo largo desde principio de marzo, pero bueno, se las debemos y no sé, después cualquier cosa, si a vos no te molesta, Alfon, compartimos Igual, alguna foto en el chat del Facebook o algo sí, así. igual también lo que le puedo sugerir a la gente, Sí, pueden buscar yo de la investigación de los tejidos del Chaco, sí. que vengo llevando a cabo. He realizado distintas publicaciones y en las publicaciones principales son muy importantes las imágenes porque estás hablando de los objetos. Así que las pueden encontrar en internet por Mariana Alfonsín Elías o Alfonsín Elías, porque bueno, eh, eso es un tema, lo de mis nombres. Igual, perdón, un Hay detalle. una, Después te pido tal vez algún enlace y lo dejamos en la sí, descripción del video para pegar. Y así ya dale, la gente le puede hacer clic y todo. Eso es verdad. O sea, recuerden que bien. después se Y meten de ahí, nuevo bueno, y lo encuentran. y en esos artículos, o sea, una de mis preocupaciones también es dar a conocer, o sea, que se puedan ver los objetos, ¿no? Cuando escribo esos trabajos con los resultados de mi investigación. Y entonces, bueno, hay una que se llama Colecciones Textiles Etnográficas y que tiene que ver cómo construimos nuestra imagen respecto a los otros. Bien. Ahí hay imágenes de los textiles del Chaco, Ujú. otra que es Chaquiras, apropiaciones y negociaciones. Ahí hay imágenes de las Chaquiras y la imagen de Florian Pauque, etcétera. ¿Qué serían las Shakiras? Digo, ya haciendo el gestito, ¿no? Vamos a decir, Shakira. Hay una gran discusión sobre este término. Yo Que he no es la, decidido, que no es la cantante, haciendo el mal chiste, no es la cantante, ¿eh? Así que. yo he decidido usar el término Shakiras. En una época se usaba para referirse a cuentas producidas por los indígenas. Ujú. Cuando vos entras al diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española te dice las cuentas de vidrios que eran intercambiadas por los europeos con los indígenas de América. Ujú. Sí. Podemos decir que son cuentas que se usan para producir distintos objetos de adorno, entre comillas, adorno corporal, eso ya es, Otra definición. obtenidas, obtenidas de los blancos. Lo que a mí me interesa de ese proceso, porque es cuando es como lo que decían que Colón entregó mostacillas Sí. y espejitos de colores, que es real, pero también los pueblos, con su agencia, las tejedoras en este caso, se apropiaron de ese objeto Ujú. y generaron nuevos objetos, nuevos diseños, que respondían a sus propias necesidades identitarias, a las propias necesidades de los hombres que eran quienes los llevaban. Hubo como una reelaboración. Uno de los principales ejes de mi proyecto de investigación tiene que ver con esto que actualmente se habla del cambio, la continuidad, y a mí me interesa materialmente la incorporación de nuevos elementos, como son nuevas técnicas, nuevos materiales, en vez de pensarlo en detrimento, en decir, los pueblos indígenas pierden su cultura, porque también había esa concepción, pensarlo en el sentido de que hay procesos de apropiación, que los pueblos indígenas tienen su agencia, tienen la capacidad de tomar esos objetos y crear algo nuevo que responda a sus intereses. Por otro lado, para mí, mencionar las chaquiras o los abalorios o cuentas de vidrio, y eso yo lo digo en una primera publicación, la primera publicación que hice sobre tejidos del Chaco en el 2006, que me animé a presentar en un congreso, eh, tiene que ver con que damos cuenta del contexto histórico de estos objetos. Y era esto que vos dijiste al principio. Y Enrique Palavecino, que es un etnógrafo que trabajó mucho en el Chaco, en el año 1929 realiza un viaje de estudio y trabaja con los Pilagá de Calacé y Paganí. Bueno, es interesante contar todo el contexto del viaje de estudio, pero no lo voy a contar. Él, en su texto, que publica en el año 1933, que se llama Los indios Pilagá del río Pilcomayo,
menciona que las chaquiras eran conseguidas por las poblaciones indígenas Pilagá a cambio de cueros en los fortines militares. Mira. Entonces, si yo, en general, la antropología o el trabajo con la cultura material etnográfica no se centró en el estudio de esos objetos con chaquiras, porque no era lo considerado tradicional. Lo tradicional mayormente fueron considerados las bolsas de chaguar o de caraguatá. Por las dudas, para la gente que tal vez no reconozca el nombre chaguar o caraguatá, que es una planta maravillosa y terriblemente difícil de trabajar, y en ese sentido tienen un trabajo increíble detrás, son las bolsas de chica. Las chicas. La chica que tal vez esa bolsita hippie de la facultad, o que tal vez ustedes la reconozcan. Sí, sí, sí. Es eso, ¿Querés que te muestre una para que la... la tenés ahí, buenísimo. Para... Ahí, mientras la esperamos, dale. Y un detalle, este video va a quedar subido en la sección de videos del museo de Facebook, pero también va a quedar subido en nuestro canal de YouTube. Así que esto, a ver, son casi las 5 de la tarde, estamos, más allá de los temas técnicos, hemos estado hablando apasionadamente con Alfonsina, pero ahora cuando Alfon nos muestre la bolsa y podamos... Esto es un ejemplo, no encontré las que están hechas en una técnica que se llama enlazado doble interconectado, que bueno, es como las más conocidas. Sí. A ver si se puede ver, no sé si se puede ver. Se ve un poco borroso, pero se ve. No, no, igual si ahí, al acercarte se ve Como para que vean video. cómo este... Sí. Sí, y las otras son las que a veces tienen esos dibujos, entre comillas, de rombos, que no son rombos, digo, esos dibujos que muchas veces tienen geométricos o bandas de colores, que ahora también otra vez están empezando a verse y empezar a usarse de moda de nuevo. Pero sí. Yo sugiero, por ejemplo, para que puedan tener una idea, sí. Hay una señora huichí que se llama María del Carmen Toribio, que es una tejedora muy conocida. Ella tiene Facebook. Si entran, creo que si pueden entrar al Facebook de ella, la buscan en Google, seguramente debe tener subidas ejemplos de sus trabajos, como para que puedan tener una mirada de lo que son los tejidos de chaguar, que son súper complejos. Sí. Y también es súper complejo, yo le digo, los universos textiles de los distintos pueblos originarios del Gran Chaco. Cuando hablamos de distintos pueblos originarios del Gran Chaco, yo cuando empecé a investigar las colecciones empecé así. Yo venía trabajando con Silvana. En realidad yo empecé a trabajar en el museo como pasante ad honorem con Fernando Veneroso y empezaba todo el trabajo con el traje boliviano. Yo no sabía nada de conservación. Yo quería investigar conservación, no quería hacer. Y cuando vamos a pedir la pasantía a Fernando Veneroso, que yo digo, son esas frases que te van diciendo, me dice, yo insistía, yo en esa época tendría 24 años, no sé, uno va con su, ¿no? Bueno, con sus y me dice, pero yo te recomiendo que si vas a trabajar en un museo, hagas esta pasantía de conservación, porque te permite tener una mirada sobre el trabajo que hacen otras personas, aunque vos te dediques a otra cosa. Y me pareció como una frase, yo soy de tomar muchas frases que me dicen a veces las personas, una de las tantas frases que la tuve en cuenta, por algo me impactó. Y que sí, aunque yo conservación específicamente no me sienta capacitada para dedicarme como especialista en conservación, tengo que conocer porque tengo que comprender qué es lo que hace mi otro compañero, qué es lo que hace el otro. Y en este caso estoy hablando del otro interno a nuestra sociedad. Tengo que lograr, y diferente a mí, yo hago documentación, investigación, el otro conservación, investigación, y poder comprendernos. Entonces me pareció como súper interesante. Y en ese momento yo sola, después de la pasantía, ese día también habíamos ido a hablar con Susana Renard y yo le pregunté, cuando empezábamos, y le dije, yo querría formarme en investigar tejidos y analizarlos, y yo venía leyendo bibliografía que estaba en el museo, en primera instancia, porque no tenía el dinero para comprarme otra bibliografía. Y Susana Renard me dijo, mira, en estos momentos nos interesan más personas que quieran trabajar con conservación, pero si querés aprender, tenés la biblioteca del museo,
Anda a buscar. Ahí te mando. Bueno, Y Silvana, eso, perdón, un detalle. Silvana, la vez pasada, la última entrevista del Museo Desde Adentro, justamente la mencionó a Susana Renard, que trabajaba en el museo como especialista de textiles andinos, digo, pero Andy, especialista referente de textiles igual. Así que seguí, hay seguí. dos. Y eso fue como que yo dije, claro. Así que me tenías durante todo el año 2000 haciendo un listado que no sé dónde quedó, se lo pasé a mis compañeras con la que hacía la pasantito, pero son esas cosas que uno hace. Un listado de la bibliografía sobre textiles que había en el museo. Ahí yo vine a descubrir y me llamó mucho la atención que había mucha bibliografía sobre textiles andinos arqueológicos. Y había sobre el Chaco, pero muy poca en comparación sobre los tejidos del Chaco. Y a mí siempre me llamó la atención desde pequeña, aquello que es como que pareciera no ser protagonista. Bueno, pero le Y estás me dando pregunté, protagonismo. Ahora ¿por sí. qué? Claro, ahora sí, ¿por qué? Se había escrito María Delia Millán de Palavecino, estaba el libro de Mónica Bonconchiski sobre las mallas tejidas de los huichí. Digo, ¿pero por qué? Y yo sabía que había un depósito de etnografía y por el libro de Mónica Bonconchiski, que ella estudia las colecciones huichí de Chaguar, de acá, del área de colecciones etnográficas, sabía que había. Y yo recién a Silvana la conocí a fines del 2000, porque ella no sé si había ido de viaje una beca o algo así, que me dice, bueno, a partir de ahora yo soy tu jefa, y compartiendo una charla en el año 2002, yo le pregunté, pero ¿por qué no hay como, no se amplía el interés? Tenía mi duda, pero eso como pasante que no se conoce, ¿por qué no se amplía el interés a, a las colecciones etnográficas? Claro. Digo, yo no sé, a mí me interesa, a mí lo que me interesa, si pudiera, si yo tuviera, pudiera decírselo a Andrea Pegoraro, pero yo en ese momento para mí Andrea era como alguien así lejano, le digo, le preguntaría si puedo investigar las colecciones del Chaco. Y bueno, y tardé, se pasaron 4 años hasta que tuve la posibilidad de planteárselo a Andrea, porque Silvana lo que quería es que hiciéramos un proyecto en conjunto sobre conservación y documentación de las colecciones etnográficas y que yo fuera encabezando, y yo ahí todavía era pasante ad honorem del Claro. museo, y me pareció como demasiado, no en el sentido solamente que fuera ad honorem, sino que me parecía que yo no lo podía abarcar, y que además de conservación había otras personas que tenían la capacidad de abarcarlo de otra manera, ¿no? Y muy amplio, porque yo decía, todas las colecciones textiles, ¿no? Es como, no sé. Y en ese momento, bueno, Silvana insistente, estábamos con Andrea, las tres, y dice, con Alfonsina estamos pensando en este proyecto, y me orilló, por decirlo de alguna manera, decirle, no, no, Andrea, yo en realidad, o sea, este para mí es como un proyecto muy grande, o sea, a mí lo único que me interesa es saber si podría empezar a investigar las colecciones del Chaco. Y empecé solo con las fajas primero, y fue el primer acercamiento a documentación porque Andrea me dijo, andá y consultá los ficheros que están en el depósito. Se consultan así, asá. Y después de ahí fue que en el año 2006, Andrea vio como mi interés en la parte más de documentación y me ofreció poder trabajar como pasante rentada para el inventario y la documentación de las colecciones. Me dijo, dedícate a las colecciones del Chaco, agarra los textiles, inventarialos, fíjate cómo están hechos, cómo no, pero también quiero que hagas el inventario de todo lo que aparezca en una caja, no solo los textiles, y que pases todas las fichas. Ese trabajo, entonces yo dedicaba un tiempo o sea, de las 6 horas dedicaba un tiempo mínimo a lo de los textiles e inventariaba todos los objetos del Chaco. Es una posibilidad enorme en cuanto a práctica, en cuanto a pensar las prácticas profesionales, en ir aprendiendo y conocer a los otros Sí. a través de sus objetos. Porque así, bueno, después terminamos pasando a otras colecciones del área y etcétera. Y eso es lo que a mí me permitió el Museo Etnográfico,
eh, me emociona un poco, pero eh, Podés siempre emocionarte. estuve convencida, siempre, por decirlo de alguna manera, no sé, amé la diferencia. Eh, Ahora, Creo que la diferencia te desafía, no lo digo desafío No, no, y te provoca a... te Sí, provoca. sí, a moverte. Sí. eh, y las relaciones humanas se construyen aceptando la diferencia Mm. y amando la diferencia. Entonces, en los objetos vos ves la diferencia, cuando viene gente de las poblaciones indígenas ves las diferencias, entre los compañeros ves las diferencias Ujú. y tenés que convivir con esa diferencia Sí. Voy a hacer y así dialogar. un solo comentario que yo pensaba, vos decías, es muy grande el proyecto de los textiles del museo, es verdad, hay textiles y hay mucho, pero yo pensaba que al final, o sea, los textiles del Chaco, que como vos dijiste en un momento antes, y yo le aclaro también esto a la gente, es una región mucho más grande que lo que la mayoría de la gente escucha Chaco y piensa la provincia del Chaco. Pero en Sí, no, realidad no, esto es provincia del Chaco, Formosa, Paraguay, digo, nos vamos, es una zona geográfica. es gigante. Y eso, al final yo pensaba, Sí. wow, además justo que el textil es una materialidad, es un objeto que todavía está vigente, que todavía está vivo, que Totalmente. habla mucho, que cuenta mucho, que tiene mucho que ver con la gente, digo, con su propia historia, que se va transformando, que es muy dinámico, o sea que lo tuyo no fue moco de pavo, para No, decirlo un no, poco. yo creo que yo además eso sí, ahora cuando te estaba contando esto y cuando vos me propusiste la entrevista, le digo, ¿cómo le cuento en la que me metí? Porque, a ver, cuando yo le digo a Andrea, bueno, en esta situación que Silvana me quería, bueno, dale, Alfonsina, y yo digo, no, no, yo, esto no. Yo pensaba que estaba acotando, ¿entendés? Claro, ¿Por qué? Porque yo venía de solamente haber podido ver la bibliografía, claro, y la mayoría de la bibliografía eran bolsas tejidas de Jaguar. claro, sí, sí, Entonces, o sea, al empezar a abrir las cajas, o sea, me tuve que poner, por eso yo, o sea, pero era como, no sé cómo explicártelo. Yo sentía pasión, o sea, yo estaba, tenía que ir al archivo, iba fuera del horario laboral, tenía que ir a la biblioteca, iba fuera del horario laboral. Con respecto a textiles me pasó lo mismo. Eh, ahorraba durante todo el año y quizá me compraba 2 o 3 libros en Amazon porque eran los que, y así, bueno, esas cuestiones que tenemos todos, como las locuras que tenemos los que hacemos estas cuestiones. Leía sobre antropología del Chaco porque decía, hay antropólogos, el Chaco es una temática muy importante en la antropología social, a historiadores, eh, porque para poder comprender sí, y la historia de las colecciones, porque yo vengo de artes, y claro, en artes metodológicamente, yo digo siempre, nos enseñan a trabajar con cultura material, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos forman en describir objetos, nos forman, te enseñan, algunos me han dicho, bueno, ustedes que le enseñaron cómo va la línea para acá y el color acá, no, te enseñan a observar objetos. Un cuadro es un objeto, una escultura es un objeto, más allá que esté colgado en el Louvre y que sea intocable. Es un objeto que en algún momento se lo tiene que bajar de la pared para limpiarlo. claro. Ujú, Entonces, tenemos esa formación y también la formación histórica artes, claro. porque trabajamos con las fuentes. Y el proyecto del Chaco es eso, es la materialidad de los textiles. Y cuando hablo de materialidad, hablo de las materias primas, hablo de las técnicas, hablo de los formatos, hablo de los diseños, de los colores, entrecruzado con todo este contexto en el que se produjeron, en el que circularon, en el que fueron usados, inclusive el museo, inclusive quién lo compró, Claro. el etnógrafo. Entonces, es amplísimo. Y recuperar es amplísimo, y yo creo que esas colecciones, mi principal interés, que yo creo que lo fui pudiendo cubrir, está expresado en las publicaciones que hice, porque, bueno, presenté lo del catálogo de Paraguay, que también trabajé en Paraguay,
con las colecciones del Chaco. El objetivo del catálogo con la directora del museo, Adelina Pucineri, era dar a conocer esas colecciones para que la gente, si quería, las investigara, las pudiera ver, les sirviera a alguien. El objetivo de lo que está en la base de datos, que yo transcribí a partir de Claro. esta investigación, es también, es abrir las colecciones. Yo no tengo por qué ser la única que investigue las colecciones textiles del Chaco del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, porque como miradas y voces hay muchas, muchas. Bueno, Espero que puedan, que aparezcan, que estén. están invitados y cada uno podemos construir nuestro propio discurso y Sí. nuestra propia... el año pasado vino María del Carmen Toribio a ver las colecciones del Chaco y ahí me emocionó mucho porque Mónica, el libro de Mónica Mosconchiski, Los tejidos de malla de Caraguatá, eh, es un libro en donde ella consultó las colecciones del museo, pero hizo mucho trabajo de campo Claro. en la zona de Ingeniero Juárez, que es en el noroeste de Formosa, Sí. de la provincia de Formosa. Y le mostramos ese libro a María del Carmen, porque ella es de Ingeniero Juárez, Ah, de esa bien. zona. Y vio entre los nombres de los informantes, porque así se decía antes, eh, a personas conocidas por ella. Claro. Entonces yo, hablando con ella, me salió, le dije, sobre tejidos huichilla, hay mucha gente que escribe y se han hecho muchas cosas. Ahora este año salió un catálogo también de la Universidad de Rosario Ujú. sobre las bolsas de Caraguatá. Creo que María del Carmen participó. A mí me encantaría que alguna vez, yo le dije, ¿por qué no escribís vos sobre eso? Sí. El año pasado a mí me invitaron a dar una conferencia sobre los universos textiles del Chaco en la reunión del Comité Nacional de Conservación Textil de Chile. Y a María del Carmen Toribio un taller. Ah, bien. Entonces, yo no la conocía personalmente, me la presentaron y lo que le dije es, interrumpime cuando quieras, yo estoy dando mi visión a través de mi investigación, que tiene mucho de subjetivo, mucho de condicionamientos sociales, personales, de formación Sí, académica, etcétera, del tipo de la colección mirada en la que, propia, no solo la mirada, también el tipo de colección que investigás, digo, el porque tipo de colección. tal vez hay Tiene objetos un que no montón de entran. condicionamientos. Sí, sí, a ver, los museos tienen una selección de objetos y no siempre son todo el universo de objetos que usa esa población. Exactamente, que también es reconocer las propias, las limitaciones de lo que Ujú. te manejas. Y le dije, por favor, interrumpime cuando quieras, porque probablemente haya un montón de cosas que yo no pueda decir. Y tu mirada sea una mirada, o sea, en definitiva, ella teje Mm, bolsas de caraguata. claro, sí, Eso es sí. lo que a mí me... Así que están todos invitados. eh, lo haremos en orden y por ahora no hacemos nada porque estamos con lo del COVID, por eso nos estamos comunicando de esta manera, pero Sí, sí. una de Igual, las funciones del bien. museo es la Ac- difusión. acá la gente nos ha hecho algunos comentarios, también saludos, de qué alegría verte, Alfonsina, qué interesante es esta charla. Bueno, Cecilia Montero, que nos viene acompañando prácticamente desde el principio de la cuarentena, está en Inglaterra, pero ella es de acá. Dice, ¿qué pasaría si en la escuela, digo, algunos son comentarios, algunas son A ver, preguntas. Dice, ¿qué pasaría si en la escuela secundaria, además de las visitas ocasionales que se hagan, la antropología fuera incluida en la formación de los y las estudiantes y fuera además los museos etnográficos tomaran parte de uno o dos capítulos prácticos de geografía humana? Esa capacidad de información y narración, como la acumulación de objetos, ¿no sería algo bastante diferente? ¿Por qué no empezar a articular esto con la educación aún más? Bueno, es un comentario muy potente que hace Cecilia. sí, Sí, digo, hay un montón de variantes. Y un poco también, acá también nos están diciendo
respecto a lo que yo venía diciendo antes de que el museo se estaba abriendo, bueno, que ahora durante la cuarentena, en esta pandemia, se socializó sus actividades, hubo realmente un museo abierto. Yo voy a hacer una sola aclaración. Este es digamos, estamos acá en las redes sociales. Y esto quiere decir también que lo que está implicando es que nosotros estamos abriendo y estamos compartiendo actividades que veníamos haciendo presenciales algunas, o bueno, estas charlas que tal vez no se han dado, pero es una posibilidad poder hacerse a futuro. Pero a la vez estamos hablando de gente que tiene acceso a Internet y que puede entrar a Facebook o a YouTube para ver esto. Y no todo el Totalmente. mundo en todo el país o en otros lugares que nos vienen acompañando Tiene. tiene ese acceso. Así que a nosotros nos preocupa que nunca estamos logrando ser todo lo abiertos que quisiéramos, pero a la vez por lo menos son pequeños pasos para seguir Pero claro, estando. Seguir sí, estando. Digo por este comentario porque es verdad. Después, acá María del Carmen preguntaba cuando hablábamos de esto de la diferencia entre etnográfico y arqueológico, que uno está en uso y el otro está en desuso. Pero bueno, pasa esto de que algunos objetos van y vienen. Es claro. más complejo, digo. Es complejísimo porque Sí, por eso yo dije cuando que está en uso hice, marqué comillas. sí, sí. Puede Y no estar en uso y sin embargo ser etnográfico, sí, porque es contemporáneo al pueblo que de alguna manera lo está usando, aunque no lo esté usando. lo que Es pasa, complejo explicar. no, a ver, también está vinculado a algo muy colonial, muy histórico, Exacto. en el sentido de que también en un momento una colección etnográfica no componía objetos europeos, No, o incluso objetos que tal vez ahora no están. A ver, una mochila de un nene que va al colegio, o de una nena que va al colegio. Eso podría perfectamente ser un objeto etnográfico. Los objetos del totalmente. aula, la tiza, la regla, digo, ahora justo que están terminando las clases, y más las Sí, virtuales. O lo que nos compone, digo, para hacer una transmisión, la compu, que si tenés el micrófono, que los auriculares, perfectamente podrían ser objetos etnográficos. Pero en el siglo XIX, que fue donde estos museos aparecieron, eso no entraba. Lo que entraba era de sociedades que eran exóticas, ¿no? Diferentes, ¿no? Por cualquier cosa, porque no fuera la religión principal, el color de piel principal, más allá de que ya lo hemos discutido, el tema de raza y racismo, y da para sí. seguir cortando tela, digo, y también esta cuestión de que a veces es, no, bueno, porque esto ya no se usa más y está bueno que esté en un museo. A ver, Claro, eh, no necesariamente. no necesariamente, y justo por el tipo de trabajo que estás haciendo con el tipo de colecciones, es así. Hay Acá, un... sí, Ah, bueno, sí, no, decime si no, no, son preguntas. no, no, estoy mirando a ver si hay alguna otra. Bueno, acá está Cecilia responde por alguien que le responde al respecto de ese comentario que ella hace. Dice, pienso que este paso produce un puente de tránsito en varias direcciones con impactos múltiples, las visiones públicas ampliadas, hacer llegar el debate de forma más o menos reflexionada y calificada entre los jóvenes protagonistas, academia, museo, escuela, secundaria, movería hilos que aún están muy quietos. Saldría de la investigación que acaba quitándole vida a la ciencia social. Ay, sí, es una expresión de deseo igual. Tratamos de articular dentro de lo posible. Igual yo sé que, por ejemplo, muchas docentes están, han participado, han visto, se conectan para ver estas actividades, así que tal vez con esto puedan también encontrarse con recursos que les sirvan. La verdad que sí, bueno, acá María Belén Gómez dice que lindo verte, Alfonsina. Qué, qué belleza de tejidos de María del Carmen Toribio, dicen acá también. Maravilloso, sí. Aparte, María del Carmen también vino y dio un taller en el Museo de Tejidos, si mal no recuerdo. Bueno, Mariana Fuchs dice, qué hermosa charla, gracias Museo Etnográfico, qué lindo todo lo que estás contando, Alfonsina, dice acá Marina Ojero. Mirta Bueno, gracias. Bonín, qué alegría verla desde Córdoba. Bueno, gracias por la charla, como siempre, muy interesante. Así que, bueno, un poco acá hay amor, flores y un montón de otras Y cosas. voy a mencionar, Sí, por favor. quiero mencionar a tejedores, eh, a tejedoras. Dale. María del Carmen Toribio es una de ellas. En el año 2015, cuando se hizo que vos participaste, interveniste en los vínculos del museo, cuando se hizo las dos muestras sobre el pueblo maorí Sí, que nos vinieron a visitar, había una muestra que organizó Matra, en donde había objetos maoríes y objetos wichí. sí. Pero quería mencionar a otros pueblos wichí que también, que no son del noroeste de Ingeniero Juárez, sino que son de la zona del oeste del Chaco, de la provincia del Chaco. Ujú.
eh, de Sausalito, Ah, que queda en el impenetrable chaqueño. sí. También las mujeres de Sausalito hacen unos tejidos en Caraguatá que son hermosísimos. Y Matra en ese momento, Perdón, Matra eh, es el mercado de artesanías, fue una iniciativa federal que justamente vino trabajando con especialistas de todo el país y aparte revalorizando y poniendo en otro lugar a los, entre comillas, artesanos, porque digo, acá también es una discusión, a veces artesanía está visto como algo de segunda categoría, bueno, ahí ya no, es una discusión que es, también, sí, no da, digo, tendremos que tener como no, 2 horas más para esto, ya es muy pero, amplio. pero bueno, pero el Matra del mercado de artesanías en ese momento sí, y la muestra que vos estás diciendo se hizo en la Casa Nacional del Bicentenario y fue parte de las actividades de Tucuijo, que fue este encuentro donde, aparte los propios maoríes querían estar trabajando con pueblos originarios Con, de Argentina. La de la sí, Casa Nacional del Bicentenario fue increíble, porque hermosa, se notaba la colaboración. sí, Sí, totalmente. en Y, 2015, y creo. recuerdo esos tejidos, hermosos tejidos. Yo hay un, cuando yo digo hermoso, me atrevo a decir hermoso para expresar, eh, yo vengo de artes, ¿no? Y en artes igual no se confundan que no vemos lo bonito nada más, también se trabaja sobre lo quiche, lo feo, etcétera, etcétera. Pero para mí, ¿no? Son obras de arte los tejidos de las tejedoras del Chaco. Un señor Mocoy, cuando yo fui de jurado a una feria sobre arte indígena en Resistencia, me dijo, lo que nosotros hacemos es arte. Y hay discusiones sobre ese tema en antropología, en artes, existe la antropología del arte, y bueno, es uno de los tantos, al venir yo de arte, yo me siento siempre como en un espacio de frontera entre antropología, arte, arqueología, mi hermana es de arqueología, y acepté mi espacio de frontera, Mm. eh, porque me dio como un montón de visiones de los diferentes me di cuenta que se pueden ver desde diferentes lados, ¿no? Y una de las discusiones en artes nosotros tenemos historia del arte precolombino, y profesoras como María Alba Bovicio, Marta Penos daban seminarios de grado sobre historiografía del arte precolombino, historiografía del arte popular, en donde se tenían todas estas discusiones que vos decís sobre qué es arte popular, qué es arte precolombino, qué es artesanía, qué es arte, que es un tema que se discute mucho. Arte es una construcción, el concepto de arte, es histórica. Sin embargo, y en ese sentido también, digo, Ticio Escobar, Director del Museo del Barro, fundador, director del Museo del Barro en Paraguay, súper recomendable también para leer, tiene una mirada increíble. Digo, voy acotando dale, las por notas al favor, pie, Ana, porque viste que uno las ah, bueno, notas al pie. esto es, Igual te esto digo que es más o menos en 10 minutos tendremos que ir terminando porque nos bien, repasamos de tiempo. Igual la gente que nos está acompañando está fascinada porque están diciendo unas cosas hermosas. Gracias por el aguante y si no pueden llegar a terminar de verlo, después queda subido. Así que no se lo pierdan porque bien, vale la pena. Digo, así que seguí, seguí. buenísimo. Decías Ticio Y Escobar. ellas nos presentaron un libro que a mí me impactó muchísimo, Sí. en ese momento fotocopias. Después de muchos años me lo pude comprar porque era un libro difícil de encontrar, de Ticio Escobar, que se llama La belleza de los otros. Ah, es hermoso. Y en ese libro Ticio Escobar da un ejemplo, cuenta que estaba no me acuerdo de qué pueblo era de un pueblo de habla guaraní, si no me equivoco, con un señor que estaba tejiendo una pulsera con plumas de distintos colores. Y que entonces él le pregunta al señor, ¿y por qué tal color? Y el señor le explicaba simbólicamente, digamos, ¿no? No, yo ya no me acuerdo exactamente, pero les voy a dar como, voy a fantasear un poco, ¿no? No, porque es el dios de la lluvia. Claro. ¿Y por qué el color rojo? Y no, porque es él. ¿Y por qué el negro? Y no, ¿y por qué el verde? Porque me gusta. Claro. Entonces, hay muchas discusiones, y él lo que ahí plantea es
Nosotros tenemos categorías como occidentales: estética, arte, antropología, economía, sociología. Claro. Son disciplinas creadas históricamente para estudiar distintos aspectos de las sociedades en las que vivimos. Él lo que planteaba es, tampoco dejemos de lado la parte estética, Claro. porque estamos hablando de producciones indígenas, lo cual no quiere decir que no esté todo lo funcional, todo lo social, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en artes, ya hace mucho tiempo, el proceso es el mismo. Se ha cuestionado el único análisis formal Claro. y desde el concepto de belleza tradicional de las obras de artes. Se centra también en el estudio de los procesos de distribución, de consumo, las exposiciones, la recepción de las obras de artes. Yo hablo, hay gente que ha trabajado, yo como estoy medio entremezclada, y en esas cosas, yo al estar entremezclada, yo veo, aunque son diferentes disciplinas, hay similitudes. Sí. Entonces el concepto de arte es, si alguien de una comunidad indígena actualmente, después de años de haber sido conquistados por europeos, de que los estados-nación avanzaron sobre sus territorios, de que fueron evangelizados, de que tuvieron que ir a la escuela pública en donde no podían hablar su idioma, sino que hablaban el español y tenían vergüenza de hablar su propio idioma. Deciden, porque sienten que de esa manera se valoriza en el contexto en el que estamos actualmente su producción, lo que ellos, sus creaciones, Uh-huh. denominarlo arte, creo que no hay por qué discutirlo. Ahí está la agencia y ahí está el respeto hacia el otro. Claro. Bueno, poderosísimo. No puedo decir mucho más y lo único voy a agregar acá que justamente, bueno, estas charlas, acá Mariana dice, esto se puede pasar por WhatsApp a los alumnos. Mariana, por eso también nosotros empezamos a subirlo a YouTube y no solamente a Facebook, porque sabemos que hay planes de conectividad, sabiendo el tema de la conectividad en algunas regiones del país, por ejemplo, o digo, el acceso a la Internet, sabemos que a veces YouTube es mucho más fácil para que algunas personas puedan conectarse porque tal vez lo tienen gratis, minutos gratis, aunque no tengan un plan, digo, no importa, pero bueno, fue una de las elecciones esa también de que esté accesible en las dos redes del museo, en esas dos redes específicas, para que ustedes puedan justamente compartirlo, para que puedan, digo, seguir haciéndonos preguntas. Acá Silvana Di Lorenzo nos manda saludos, así que gracias Sil. Acá Cecilia Montero dice, bueno, gracias por la charla a las dos, no sabía nada de los textiles, me pica la curiosidad ahora. Como verán, o sea, yo creo que para hacer un chiste muy terrible hay mucha tela para cortar acá. Sí, pero Así que bueno, es que por esperemos. eso es tan amplio. Es amplio, es amplio. Nosotros le habíamos mandado a Alfon una serie de preguntas posibles que le íbamos a hacer en la entrevista. Bueno, nos fuimos para cualquier lado, pero creo que nos fuimos Bueno, para... pero Anabel y yo, vos y yo, cuando nos juntamos a hablar, no sé. Es, es un peligro. Pero bueno, no, la idea era un poco igual compartirles esto, que la conozcan Alfonsina, como venimos haciendo en este ciclo donde estamos compartiendo estas charlas y conversaciones con compañeros y compañeras que trabajan con nosotros, a veces en otras áreas que nos vamos cruzando, que conozcan un poquito más de la complejidad que a veces es un museo. Acá apenas lo tocamos, pero yo creo que Mariana nos mostró en sus palabras, también en su pasión, algo de lo que implica esto del manejo de colecciones, que no es solamente completar una planilla, que implica un montón de cosas, que influye también en un montón de cosas del mundo de los museos, y que realmente a veces es eso, ustedes vienen a visitarnos y tal vez están viendo solo la punta del iceberg, y además, bueno, tener la alegría, la suerte, y esperemos que eso, digo, digamos, sustente también el crecimiento interno de profesionales, compañeros, compañeras que se han ido formando y bueno, la idea es esa también, que justamente, y también que eso yo siempre lo destaco de vos, o sea,
una cuestión de escucha y de entretejido de voces que aparecen. Alfon hizo una entrevista hace muy poquito y la subimos al Facebook, no la subimos a otras redes del museo, con la gente del Museo de Arte Popular José Hernández, que es un museo de la ciudad de Buenos Aires que es hermosísimo, y que han estado teniendo una muestra virtual sobre máscaras Chané. Así que si después también quieren escuchar esa charla, verla, métanse ahí en la sección de... Ahí tal vez tienen que buscar en nuestra historia, pero, o entran al José Hernández al Instagram y ahí van a encontrar la entrevista que Alfon, la conversación que dio con la gente del Museo del Hombre, del Museo Nacional de Antropología y con la gente del Museo José Hernández. Digo, así si tienen Bueno, ganas de vos, saber más. no sé si hiciste los de los cuentos ya, Ana. Ya hice lo de los cuentos Ah, también, estuve contando también ahí dentro del marco de la misma muestra, contando tu pasión. algunas historias Chané. Y bueno, esto, nos encuentran. Pueden ver también todos los contenidos que venimos compartiendo desde el 28 de marzo. Así que hay mucho para ver. Están todos subidos en la sección de videos del Facebook, si ustedes lo buscan, y si no, en nuestro canal de YouTube estamos tratando de subir lo más posible. Estamos compartiendo otros contenidos. Estamos viendo la agenda porque ahora en diciembre probablemente ya el sábado que viene o el otro ya se terminen las transmisiones en vivo hasta febrero. Así que vamos igual a estar tratando, estamos viendo cómo organizar todo para ir compartiendo algunas cosas, porque entre otras cosas es que hay tema de tiempos, receso, Te también, vienen bueno, vacaciones. sí, alejarnos un poco de las cámaras también, les digo que sostener un espacio como este, más allá de que estamos muy bien acompañados por ustedes del otro lado, también, es un momento donde tal vez decimos, bueno, tal vez es parar un poco la actividad, que la gente disfrute también de salir del sábado a alguna parte, a tomar aire, por ejemplo, pero bueno, nada, les vamos a estar informando y obviamente que seguimos acá a través de las redes acompañándolas igual, pero bueno, Alfon, gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, más allá de que el arranque técnico fue un poco complejo y que no pudimos compartir las imágenes, así que disculpen por eso, esas se las debemos. Pero busquen, bueno, yo aclaro un tema de identidad que tengo porque todos tenemos problemas antropológicos. Yo soy Mariana Alfonsín Elías, pero hace una cuestión de unos 10 o 15 años dije, quiero que me llamen Alfonsina. Así que me pueden encontrar por Mariana Alfonsín Elías o por Alfonsín Elías, Sí, y pero si buscan si van a encontrar las buscan, publicaciones. van a encontrar imágenes de los tejidos en Google, en Internet y eso, e incluso de otros objetos del área de etnografía. Pueden buscar por Sebastián Cohen, por También. Mariana Bartisi, bueno, por Silvana Di Lorenzo con el tema de la parte plumaria. Silvana nos compartió varios textos que los dejamos subidos en el comentario del vivo, así que Mm. eso también se puede bajar y nada, si vos después querés compartirnos Dale, yo te paso, sí, sí, sí. subimos los links. Y un detalle más. Alfonsina fue una de las primeras compañeras, hace unos años en el museo hacíamos algo que se llamaba Para ver de cerca, que era un cruce entre una visita guiada o un pedacito de visita guiada y una conversación justamente con con Mariana Bottisi, con Mariana Alfonsina Elías y con Sebastián Cohen, donde ellos sacaban algunos objetos del depósito, los ponían en una mesa y la gente podía ponerse alrededor y verlos, no se podían tocar por cuestiones de conservación, pero verlos un poco más de cerca que lo que a veces ocurre. Y siempre eran por ejes temáticos. Una visita sobre alimentación que tenía que ver con objetos de alimentación, la visita de los tatuajes que yo di, que ustedes han visto también en vivo acá y está subida, donde después Alfonsina estuvo compartiéndonos sobre escarificadores y sobre Sí, sí, tembletas y expansores de orejas. Digo, había unas cosas... etnografía. Exactamente. Y cuando en un momento, en un Día Internacional de los Museos, que el eje era el tema de las redes interconectadas, Alfon no solamente dio una charla sobre textiles del Chaco, sino que además se la transmitió en vivo. Y fue la primera transmisión en vivo que hicimos con el museo, Ah, así es verdad. con el celular, nuestra compañera con la mano temblando a veces, digo, tratando de tenerlo derecho, que se escuchara, que no se escuchaba tanto y todo, pero también uno de los primeros vivos que tuvo el museo es con Alfonsina contando sobre textiles del Chaco y mostrándolos. Y está subido, digo, en nuestra, no te digo la prehistoria porque no es así, pero está subido en nuestra historia. Así que tienen como para mirar y buscar. Pero Sí, bueno, nuevamente, gracias. Ya saben que nos encuentran en Instagram y en Twitter con el nombre de Etnova. Hoy no encuentro mi cuadernito porque como
pasó todo, también tenía que perder mi cuaderno donde tengo los cartelitos que siempre les muestro. Pero nos encuentran como etno, B larga A, etnova, en Instagram y en Twitter, y si no, en Facebook, Museo Etnográfico Ambrosetti, y en YouTube, Museo Etnográfico Ambrosetti. Si nos buscan así van a encontrar, pero mil cosas. Buen sábado. Buen sábado para todos y muchas gracias. Vos no cortes todavía, Alfon, yo voy a cortar la transmisión ahora. Digo, esto lo aviso Bien. desde una cuestión técnica porque seguramente lo que va a pasar ahora es que van a ver la pantalla en negro de nuevo. Bueno, entonces me puedo despedir, me despido de todos Por favor. y aunque no los pueda ver eh, y el diálogo sea medio raro, fue un gusto poder dialogar con ustedes y ahí que les surjan las preguntas y las búsquedas que necesiten. No tengo nada más que decir después de eso, así que ahí vamos a estar, ahí estoy ya casi terminando y como les decía, buena semana, buen fin de semana y a despertar preguntas. Así que ahí voy deteniendo la